Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a comentarles sobre la siguiente noticia que llega desde la Cancillería. Miren hasta dónde ha llegado la situación de la Alianza del Pacífico, donde AMLO caprichosamente no quería ceder la presidencia pro tempore a Dina Boluarte porque no la reconoce como presidenta del Perú. Según AMLO, el expresidente Pedro Castillo nunca dio un golpe de Estado y Dina Boluarte asumió de manera inconstitucional. Pero todos sabemos aquí en Perú 21 que esto no es así. El Perú plantea consultas entre todos los miembros de la Alianza del Pacífico para concretar el traspaso de la presidencia pro tempore. Líneas abajo, dice, en la referida comunicación diplomática, el gobierno del Perú ha invocado el principio pacta sunt servanda, consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 1969, de la que todos los estados partes del acuerdo marco son también partes, por el que todo tratado en vigor obliga a las partes, debe ser cumplido por ellas de buena fe. En ese sentido, el Perú ha recalcado en su comunicación que el incumplimiento de una obligación internacional por parte de un Estado, como es rehusarse a traspasar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, acarrearía responsabilidad internacional para dicho Estado. Pero hay que también recalcar quiénes son los integrantes de esta Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico se creó en el 2011 y quienes la integran hasta el día de hoy: Chile, Colombia y México, cuyos presidentes han criticado duramente a Dina Boluarte simplemente por asumir la presidencia y han apañado además las atrocidades que cometió Pedro Castillo cuando estuvo en el poder. Sobre esta situación y las consecuencias que podrían traer si es que los Estados miembros no responden o no hacen respetar lo que dice ese tratado, vamos a conversar con Hugo Palma, el ex embajador. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué significa esta consulta que está realizando la Cancillería al resto de países miembros de la Alianza del Pacífico? Bueno, la primera lectura que he efectuado hace unos minutos me sugiere que se trata de una comunicación absolutamente pertinente, oportuna, necesaria. Es decir, es absolutamente inadmisible, ¿no?, que dos países, ¿no?, porque en este caso ya no estamos hablando de Chile, puesto que el canciller ha sido inequívoco en sus expresiones con respecto a la pertinencia de que el Perú ocupe de derecho, de pleno derecho, la presidencia de la Alianza para el Pacífico. Entonces, esta comunicación esencialmente es una invitación correcta, pero muy firme a los países a que cumplan sus obligaciones. Es decir, el cumplimiento de las obligaciones del derecho internacional no es una cuestión que depende de la voluntad de uno u otro Estado. Las cosas no son así. El lenguaje es correcto, es jurídico, pero es muy firme y no debe dejar lugar a ninguna duda, porque lo dice con todos sus términos. El Perú no renunciará a su derecho a ejercer la presidencia. No tiene por qué serlo, no hay ninguna razón. No corresponde a los gobiernos, ¿no?, decidir si el gobierno del Perú está capacitado o reconocido para cumplir con esa responsabilidad que es de tipo internacional, consignada en un tratado que, de acuerdo con el derecho internacional, es de obligatorio cumplimiento y debe ser cumplido de buena fe. En ese sentido, las expresiones de que, bueno, de que si el presidente y no sé qué cosa, son absolutamente inadmisibles, no tienen ningún asidero en derecho y deben concluir cuanto antes, y por ello, adecuadamente, dice sin mayores dilaciones. Es decir, yo creo que
pues tanto el presidente de México como el de Colombia deberían hacer un esfuerzo para comprender, ¿no? Que lo que están haciendo es incompatible con el derecho internacional y las buenas relaciones que se deben mantener entre nuestros estados, ¿no? Entonces, yo creo que es un pronunciamiento y una invocación a la consulta para tratar de resolver esto mediante la conversación. Es un procedimiento primero establecido en el mismo Tratado Marco de la Alianza para el Pacífico, y luego siendo una obligación de derecho internacional general, ¿no? Dice que el gobierno de Perú eh, deja a cero su capacidad de utilizar los medios políticos y jurídicos a su disposición para el cabal cumplimiento de las obligaciones. Me parece absolutamente inequívoco. Este texto, esta invitación, el lenguaje correcto, tendría que ser entendida y atendida inmediatamente. Y en base, embajador, a esos preceptos que tiene el tratado, esta Alianza del Pacífico, si es que los países miembros hacen caso omiso a esta invitación firme, ¿qué facultades tiene el Perú para hacerlo respetar? Todas las que concede, todas las que concede el derecho internacional para la solución de controversias. La primera es obviamente la que está contenida en el tratado mismo. Si el tratado dice que se realizarán consultas para solucionar cualquier diferencia o interpretación sobre la aplicación de los dispositivos del tratado, tienen que realizarse, no es que quieran o no quieran, es que deben hacerse. Es simplemente increíble ver que ya por excesivo tiempo estos dos gobiernos insistan en una posición que me parece no solamente incompatible con el derecho internacional, sino yo diría bastante ridícula. Bueno, y en ese sentido, embajador Palma, se le puede sancionar a los países miembros que no estén de acuerdo o que se mantengan en su posición de no ceder la presidencia pro tempore como derecho eh, que le pertenece al Perú en esos momentos. Bueno, no creo que se trate de una cuestión de sanciones, porque primero no tengo el tratado a mano, no creo que contemple ese tipo de posibilidades que son pues totalmente extremas y no vendrían al caso, pero hay medios políticos y jurídicos. Es decir, los estados tienen que cumplir sus obligaciones y de no cumplir sus obligaciones el Perú puede recurrir, ¿no? A los recursos políticos que pueden ser pues obviamente todo tipo de gestiones que sean adecuadas a consideración del gobierno para concluir con este lamentable y bastante, digamos, casi adolescente asunto, ¿no? Pero por otro lado, pues hay dispositivos de derecho internacional que están abiertos para el Perú, ¿no? Obviamente no es cuestión de adelantarse a nada, pero yo quisiera pensar que esto lleve pues a una reflexión seria realmente de la posición que están sosteniendo dos gobiernos es totalmente presentable, inadmisible y que no les está haciendo ningún provecho, ¿no? Porque Embajador, al final la seriedad de los países se demuestra por el cumplimiento de sus obligaciones. Nadie los obligó a comprometerse, pero si se han comprometido, deben hacerlo. El resto es puro discurso. bueno, en ese sentido, tenemos a Gustavo Petro, presidente de Colombia, que ha tenido nefastas declaraciones e injerencias en nuestro país, y por el otro lado también tenemos a AMLO como presidente de México, que asiló políticamente a la esposa del expresidente Pedro Castillo. ¿Usted cree
para usted, en su opinión, que ellos van a terminar cediendo y cuánto tiempo podría durar este proceso, esta controversia? Mire, yo creo que pues todos somos mejores historiadores que profetas, ¿no? Así que decir cuánto tiempo va a durar no es una cosa que podamos aventurar, ¿no? Yo quisiera creer que en vista de este llamado público a utilizar un procedimiento al cual esos gobiernos están obligados. No es que lo harán si les parece, es una obligación. Las obligaciones se cumplen. Entonces, yo creo que mientras más pronto se inicien las tratativas para el paso de la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno del Perú, como corresponde por derecho, eh, digamos, este rechazo a cumplir con sus obligaciones no le está haciendo ningún servicio ni a la política exterior de sus países, ni a su imagen, ni a su ni a la seriedad con que deben actuar los gobiernos. Muy bien, yo le agradezco, embajador Palma, por estar con nosotros, concediéndonos su valioso tiempo, hablando sobre esta nueva situación en la que ya la Cancillería ha tomado cartas en el asunto. Muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho. En realidad, si se ha llegado a este punto es porque obviamente nos encontramos en una situación en que un país que, que respeta a los demás y se respeta a sí mismo no puede seguir tolerando las expresiones que han vertido con una frivolidad absolutamente imperdonable, ¿no? Así que creo que ya es hora de que actúen con seriedad. Bien, muchísimas gracias, embajador Palma. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, era entonces el embajador Hugo Palma que estaba con nosotros hablándonos sobre las implicancias de lo que significa esta invitación firme del gobierno peruano a los países miembros de la Alianza del Pacífico, a Chile, a Colombia, a México. Vamos a ver cuáles son las respuestas de AMLO, de Gustavo Petro en ese sentido y también del gobierno chileno. Nosotros vamos a regresar con más información.